Buenas tardes. Son las 11:04 de la mañana aquí en Ciudad Juárez. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches para quienes van a estar viendo esto después en las repeticiones. Les agradecemos mucho su asistencia, su interés en una sesión más de este seminario de Historia y Patrimonio Cultural del Museo de la Revolución en la Frontera de aquí de Ciudad Juárez, el cual se ha propuesto, consecuente con sus objetivos, focalizar y alentar desde el posicionamiento institucional del INAH en la región fronteriza de Ciudad Juárez la confluencia de reflexiones múltiples provenientes de los distintos ámbitos académicos de la región, focalizadas tanto en el patrimonio cultural como en la historia de las dinámicas específicas que dan sentido e identidad a la región, propiciando su conocimiento y apropiación social. Nos es muy grato presentarles en esta conferencia magistral al doctor Francisco Mendiola Galván, con la conferencia que se titula Hacia nuevos paradigmas en el estudio del arte rupestre. Nos complace mucho destacar que la conferencia que hoy se presenta ha sido preparada ex profeso para este seminario y condensa los últimos hallazgos de una larga reflexión por parte de Francisco Mendiola en torno a las distintas maneras en que las ciencias abordan el arte rupestre. Los retos propios de la descripción de este arte, enmarcados muchas veces en un positivismo agobiante y una obsesión irracional de las ciencias por la datación e interpretación de las expresiones en piedra, muchas veces soslayando el verdadero ejercicio humano y científico que implica el asumirse como parte inherente de esa expresión estética. También nos complace mucho tener aquí con nosotros en este seminario a Francisco Mendiola, justo por su trayectoria arqueológica gestada inicialmente desde el norte de México, lo que es el norte de Sinaloa y luego posteriormente en el estado de Chihuahua, y ahora su estancia ya como investigador en el Instituto INAH Puebla. Esta ponencia finalmente alienta un poco también a que nosotros empecemos a indagar respecto a algunos hallazgos correlacionales que está teniendo Paco de manera incluso comparativa o reflexiva en torno a la interacción o no que pudo haberse dado entre el septentrión mexicano y la zona de Mesoamérica, la región de Mesoamérica. Por ello, para nosotros es muy importante, sabemos de algunas de las primicias de estos hallazgos que está teniendo a partir de su asignación en el Centro INAH Puebla, los estudios que está emprendiendo en esa región y la manera tan atractiva en que tiene esta capacidad, Paco, como investigador, de poder confrontar, relacionar, contrastar, incluso encontrando por momentos similitudes o interacciones propias de las dos regiones. Por ello, para nosotros, desde el norte, desde el septentrión, es muy importante seguir esta trayectoria tan importante, tan apasionada de Paco en el análisis del arte rupestre y ver cómo de todas estas confluencias de conocimientos, nosotros desde el norte también y desde el septentrión mismo podemos dar seguimiento a estos hallazgos, tener también esta identidad en construcción en cuanto al patrimonio cultural, esta apropiación propia del patrimonio y poder estar pues muy pendientes de todo lo que es esta trayectoria arqueológica tan importante de Francisco Mendiola. Por eso estamos muy agradecidos con estas primicias que hoy nos comparte, con estos hallazgos epistemológicos que él está teniendo, estos retos tan importantes en cuanto a la forma de abordar el arte rupestre y poder estar, pues nosotros de plácemes en esta interacción entre regiones y entre zonas culturales. En ese sentido, agradecer mucho la disposición de Paco, la disposición de todos ustedes que están aquí acompañándonos y poder estar en un ejercicio de retroalimentación. El programa que tenemos ahora está contemplado la conferencia de Paco en alrededor de 35, 40 minutos. Vayamos documentando nuestras inquietudes, nuestras preguntas, porque tendremos también un lapso para
para poder interactuar con Paco, tener cierta retroalimentación en cuanto a los planteamientos que nos está dando y en ese sentido estar pues un poco salir más gozosos académicamente de esta reunión. Quisiera antes de pasar a mostrarles algunas de las trayectorias del currículum vitae de Paco, quisiéramos dedicar desde aquí del seminario de Historia y Patrimonio Cultural esta sesión, este trabajo que hay atrás de esta sesión, al doctor Herbert Frey, quien eh, a- a- quien pues seguirá presente siempre acompañándonos en este seminario. Él fue un amigo muy cercano al seminario y a nosotros, siempre apoyándonos académicamente. Él ha partido a otra dimensión donde debe estar más gozoso, más lleno de conocimientos y de otros contextos también más gozosos para él, pero lo vamos a extrañar, pero le dedicamos esta sesión del seminario para que ojalá estemos todos siempre en esta sintonía, en esta búsqueda del conocimiento y en esta interacción permanente con la academia. Muchas gracias. Vamos a darle paso al currículum de Paco. Es un currículum muy visual, muy sencillo para que todos lo podamos ver, muy a tono con la perspectiva del arte rupestre. Paco tiene esta formación académica con esta licenciatura en arqueología en la ENA de la Ciudad de México, una maestría en antropología social por el CIESAS en la ENA de Chihuahua, en convenio con CIESAS CONACYT, el doctorado en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y está adscrito al Centro INA Puebla desde el año 2013 con el proyecto de arte rupestre en Puebla, Antigüedad en el INA desde el año 1992 de Paco Mendiola como investigador. La siguiente, por favor. Estas son algunas de sus publicaciones dedicadas siempre a la inquietud que tanto lo ha llamado, que es el arte rupestre en Chihuahua, esta obra de 2002, El espejo de piedra, Memoria de luz, que es una obra visualmente fantástica, una edición muy bien lograda. Este data de 2008, Las texturas del pasado, y es una historia que tiene que ver con los hallazgos y con toda la tradición arqueológica que se ha dado en el estado de Chihuahua. La siguiente, por favor. Tiene también el arte rupestre en la simetría de la cultura en 2008. Tenemos esta edición que ya lleva dos en 2014, el diseño de la iconografía en Chihuahua. Se llama, que no lo alcanzo a ver, Imaginación, Diseño e Iconografía en Chihuahua y Arte Rupestre de México para el Mundo, Avances y Nuevos Enfoques de la Investigación, Conservación y Difusión de la Herencia Rupestre Mexicana. Esta es una obra coordinada en 2015 y esta de muy reciente aparición, que es un libro condensatorio de una serie de reflexiones y artículos de Paco, recientemente aparecido el año pasado, 2021, Arte Rupestre y Estética. Es una antología prologada por Eduardo Matos Moctezuma. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí están los intereses de investigación del doctor Mendiola, arte rupestre en el norte de México. Como le decía, estuvo en el norte de Sinaloa, en Chihuahua y recientemente en Mesoamérica, en Puebla. Territorio simbólico y arqueología, la historia de la arqueología de Chihuahua y el norte antiguo de México desde el siglo XIX y estética en el arte rupestre, efectos emotivos, la noósfera y arte rupestre, lo interno y externo en el arte rupestre. Algunos de los premios que ha conseguido el doctor Mendiola de 1994 con esta mención honorífica, la divulgación al mejor trabajo publicado en 2007 y el premio Chihuahua 2000 en el área de ciencias sociales que otorga el Instituto Chihuahuense de la Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua. Su acta de adopción académica por parte del Estado de Chihuahua. La última vienen los contactos y publicaciones del doctor Mendiola en la última filmina. Esta la vamos a poner al cierre de la sesión por si quieren también ver algunas de
de sus publicaciones y demás, y en su caso, proveer algún correo electrónico que lo haremos al final para quienes quieran establecer contacto electrónico con el doctor Mendiola. Adelante, Paco, bienvenido y un gran honor tenerte por acá. Abre tu micrófono, Paco. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes por la presentación que se ha expuesto. Agradezco muchísimo el que se me haya invitado a participar en este seminario, pues es un honor poder exponer algunas de mis ideas que he venido desarrollando, pues diría yo a lo largo de más de 30 años. Eso es una responsabilidad para mí compartir este tipo de información para que a su vez genere una mayor reflexión en el contexto social, no solamente de lo académico, sino también del ámbito de los neófitos o profanos. Yo dedico este trabajo a una persona muy querida para mí que falleció hace unos meses, una tía, María Elena Mendiola, y que pues me condujo por el camino de las letras, de la buena lectura, y con ello pues cultivar la escritura de alguna manera. Un epígrafe que yo estoy integrando a este trabajo es el siguiente. No importa de qué tamaño somos cuando empujamos la superficie. Podemos ser gigantescos o pequeños. Lo único que importa es de qué tan lejos venimos a través de la roca. El dramatismo de esas primeras criaturas pintadas no está al lado ni en el frente, sino siempre detrás, en la roca. Están en de donde vinieron, como también nosotros. Es una cita de John Berger. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene esta reunión? Lo tiene y mucho. El arte rupestre nos congrega, una vez más, como ha sido desde los inicios de la humanidad. Imaginemos a un personaje que a la luz de la luna o de la hoguera pinta o graba en las rocas. Se acompaña de cantos y rezos, de danzas y risas, trance milenario en el que los estados alterados de la conciencia la expanden luminosamente. Hemos sido graficadores de nuestra propia matriz rocosa y la del universo. Dibujamos nuestro destino, plasmamos lo que acontece, lo que vemos y no vemos, lo que imaginamos e intuimos, nos fundimos con la roca siempre. Me siento libre, lo estoy, para evocar con una y mil palabras sentidos diversos, todos como resultado de la reflexión que el intelecto regala al conocimiento. El espacio recorrido, a lo largo de más de 3 décadas de estudio, ha sido vasto, venturoso, contrastante, escarpado, con remansos ofrecidos por valles planos. A veces también han sido sinuosos los terrenos y más abruptos por las hondonadas y cañadas existentes que han parecido insalvables, pero nunca monótono se ha vuelto el transcurrir del aprendizaje. Las texturas coloridas de los paisajes transitados han motivado el conocimiento más allá de la superficialidad aparente. El juego maravilloso que se presenta al pensar, aceptar, sentir, transformar, disentir, analizar, desatar, criticar, proponer y arriesgar, me han llevado a esa reflexión constante, devenir que desemboca en no alimentar el recipiente del positivismo con más de lo mismo, la historia cultural, el culturalismo boasiano, los datos, mediciones, gráficas, estadísticas, cronologías absolutas y relativas, con tecnologías muy refinadas, todas expresiones conspicuas de la exterioridad que marea y empalaga. En suma, sequía del espíritu. Las resistencias, que son férreas, sobran cuando nuevas propuestas ocupan la palestra.
Eso ha sucedido comúnmente en el arte y en la misma academia en el momento mismo en el que aparecen innovadoras voces, formas, sonidos y propuestas que parecen extrañas, que irrumpen como resonancias en los escenarios tan acostumbrados a lo mismo. Y la audiencia podrá no entender todo en un principio, pero también se da la oportunidad de escuchar, cuestionar, cuestionarse y poner en tela de juicio lo que aquí se afirme. Comúnmente, lo sabemos, los inicios son dificultosos, difusos, pero aún más lo son cuando no se sabe cómo salir de los cartabones establecidos. Y que en mi caso, ya pocos estímulos brindan, y sí, en contraparte, diversas dudas que en el sedimento se resumen en la pregunta: ¿de qué ha servido la ciencia si no nos ha hecho mejores seres humanos? ¿Vale entonces la pena arriesgarse con este tipo de cuestionamientos, al mismo tiempo que sean planteadas sin ataduras, visiones o nuevos derroteros como los que aquí expongo humildemente? Reflexiones que en suma animan con intensidad a pensar, y lo es porque si el pensamiento por su naturaleza es de suyo luminoso, debe aún más alimentarse con la conversación, el intercambio, la lectura y la reflexión constantes para construir ideas que oxigenen el ambiente enrarecido de lo académico en nuestro tiempo. El regreso ya no es posible porque los planteamientos comienzan a anclar ideas cada vez mayormente consolidadas. Saber que el conocimiento no se detiene es importante, tan importante como saber que no se acumula, sino que se resignifica una y otra vez, desarrollo que evoca su transformación dialéctica en un sentido concreto que va de la negación a la unidad y lucha de contrarios, pasando por su forma y contenido, por su fenómeno y esencia. Es hora de transitar a la inversa, no de la exterioridad a la interioridad, que que hace que la información, como siempre, llegue diluida al ser filtrada por el sedazo del raciocinio, del frío racionalismo de siempre. Y en el sentido contrario son las voces, las formas, los impulsos, las señales, lo aparente y lo real, lo que es tomado con las falanges sensibles de lo interno, lo intuitivo, lo sensible, lo divino, lo espiritual, el espíritu no estructurado en lo religioso. Eso ha provocado una nueva manera de ver y de sentir, de aprender partes de la realidad, en una palabra: abstracción. Pero no es abstracción teórica, sino la que se halla fundida con el sujeto al ser inherente al mismo. Y existe un buen pretexto para proceder de esta manera: el arte rupestre. La relación que he entablado con este material cultural a lo largo de estos años se ha ido transformando en una manera que comparto aquí en voz baja pero penetrante. Es la idea de que no somos nosotros y el arte rupestre, somos arte rupestre. Y él nosotros, porque de él venimos y a él regresamos. Sin pretensiones de ningún tipo, los nuevos planteamientos son postulados generales que podrían cristalizar a largo plazo en paradigmas o en modelos para el tratamiento de una de las expresiones culturales de más larga data que posee la humanidad, o al menos concretarse bajo ciertas líneas de investigación que se develan ya como inagotables fuentes de conocimiento, que implicarán durante el trayecto retos epistemológicos muy atractivos para las nuevas generaciones de estudiosos. Pero hay una condición ineludible para ello, y es la de despojarse de las ataduras que el racionalismo ilustrado nos ha legado. Eso significa, de manera directa, casi literal y sí metafóricamente, abrir el corazón, ejercicio vital para cambiar la correlación de fuerzas, no desterrando, por supuesto, el razonar. Eso es imposible. Pero ahora será con el corazón. ¿Será imposible? Ya se experimentará en cada uno de nosotros. Así entonces ya no tendría que ser el raciocinio tradicional el agente preponderante que condicione todo lo que realicemos, pensar y actuar. En suma, se trata de ser mejores seres humanos. La exterioridad ya no es más la determinante de nuestra interioridad. Es a la inversa, en equilibrio entre esos espacios interiorizados. Somos uno. Partir de esa noción vital implica que el arte rupestre, además de ser un buen pretexto para abordar una o varias perspectivas, resulta un excelente aliado para incidir en la unicidad del prisma poliédrico de la realidad contenido conocimiento.
y de la que la expresión cultural rupestre forma parte. Complejidad que en suma se halla ligada con la amabilidad de su naturaleza. Y el respetable se preguntará, ¿qué es todo esto que no expresa la información a la que se está acostumbrado? Es en realidad un nuevo sentido de tratamiento inédito que busca provocar la reflexión y la mayor expansión de la conciencia. El arte rupestre nos llevará de la mano en esta aventura como así lo ha hecho conmigo, y de igual manera a quien se atreva a seguirle para llegar a espacios insospechados de la interioridad universal e infinita que son ofrenda que sacia la sed de conocimiento. Ahora se trata de descubrir juntos algunos de esos espacios, noble finalidad de la presente exposición, cuyo propósito es el de regocijarse con su presencia a través del cuestionamiento de la interpretación por la interpretación, en la noción de la atemporalidad del arte rupestre y la exploración de su espiritualidad atemperada por sus relaciones con los territorios simbólicos y sagrados, presencia expandida por la red de pensamiento, la noósfera, en la que inciden memorias ancestrales y perennes. Es la experiencia estética innegable, ineludible, que se da al estar frente a frente, fundiéndonos con él y en él con nosotros. Proceso sensible del conocimiento en que en ese juego establece la dinámica armónica entre lo interno y lo externo, de la oscuridad a la luz reveladora del significado espiritual de la graficación en matriz rocosa, tabla de salvación ante el casi inminente y cercano naufragio de la humanidad. Interpretar, siempre interpretar. Al andar en esos caminos mencionados de la reflexión y búsqueda de significados, encuentro que la mayoría de los actores investigadores proponen y trabajan diversas líneas temáticas de orden hipotético, interpretativo y de asociación con el arte rupestre. Son esas que bien enumera Carlos Viramontes en los términos de los ritos de iniciación y de paso, de curación ante la presencia del agua y de su propiciamiento a nivel de lo pluvial y fluvial, de la fertilidad de la vida misma, seres fantásticos, mitológicos, marcación territorial y de orden astronómico, de petición de presas de caza, recordatorios de sucesos históricos, cartografía de los hábitats, numeraciones, identidades, juegos y de fin estético y decorativo. Agregaría, por mi parte, lo calendárico en presente, pasado y futuro, graficación de sonidos, arqueoacústica, la representación de instrumentos de guerra y caza, musicales, vestimentas, tocados capitales y peinados, del acto sexual del humano y animal, del parto y nacimiento desvinculado, ¿por qué no?, de la simple noción de fertilidad, entre otras líneas. Todo sobre andamiajes de lo mágico religioso, lo simbólico y del pensamiento mágico y del totemismo, como lo dice Alma Vega. En esos tratamientos interpretativos nos la hemos pasado los científicos de lo social, los arqueólogos, me estoy incluyendo, los antropólogos, los historiadores del arte, precisamente en interpretar por interpretar cuando que no hemos interiorizado lo que vemos, lo que sentimos, incluso lo que intuimos, pero aún más grave para la exterioridad es que no desanudamos a cabalidad la complejidad de lo rupestre. Vamos de la macrounidad a la mínima unidad componente y viceversa. Es decir, no existe en la mayoría de los estudios un análisis realizado a conciencia, solo es superficialmente y así saltamos acrobáticamente de la descripción a la interpretación, la que cae estrepitosamente por no estar del todo sustentada y menos aún en correlación con los elementos de sus contextos culturales, etnohistóricos, antropológicos, históricos y naturales. Algo no está bien. Debemos regresarnos a lo prístino, a la esencialidad del porqué de las imágenes. Imagina los genes de los mismos. Imagen, copia, imitación en lo ancestral, en lo presente. Volver a los sentidos que dieron origen a las formas graficadas en lo rocoso. Y si bien están todas estas líneas interpretativas y aún otras por inferirse, que por supuesto no se desdeñan, innegablemente en su conjunto y en realidad no cambian en nada la actitud ríspida, egocéntrica y colonialista de quienes las estudian, cultivan y promueven de esa manera y desde el mismo proceder positivista. ¿Por qué no voltear la mirada interiormente e indagar también el pensamiento colectivo de sus herederos, directos y hacedores actuales?
La exterioridad nos envuelve y gobierna, pero ya fue suficiente y más que suficiente. En la entrevista a una de las mayores inteligencias de nuestro tiempo, Óscar del Barco, como así lo ubica la revista Perfil, leo de él, cito, las interpretaciones son secundarias. El hecho, el dibujo, eternizado en la piedra, es lo que permanece y por sobre el tiempo nos unifica en una comunidad espiritual. Pienso inevitablemente en el soy todos, propio de la especie humana. Hasta aquí la cita del Barco. Y es la intuición, la bendita intuición, la que me permitió escribir hace más de 28 años lo que a continuación cito textualmente. Son muchas líneas de investigación que ofrece el estudio del arte rupestre para el futuro. Estos nuevos e innumerables caminos deben estar fundamentados sobre firmes bases teóricas y metodológicas, que deben probar su efectividad en el momento mismo de su aplicación, que si es bajo el enfoque de la antropología y la arqueología, debe considerarse seriamente el no desdeñar o utilizar infundadamente modelos, conceptos y términos de la historia del arte, la estética y la filosofía. Hasta aquí la cita, 1994. Desde la estética y la filosofía, eso sí que es un atrevimiento cometido a una edad académica inmadura, pero es innegable que el germen del planteamiento actual ya se encontraba ahí, en lo filosófico, en lo interno. Invito a que lo exploremos bajo la premisa de que lo que se interpreta genuina y verdaderamente es lo interno, lo que no se ve, se siente e intuye. La temporalidad del arte rupestre es la obsesión constante y continua de la arqueología y de la misma historia del arte por querer ubicar las expresiones rupestres en el tiempo, lo que llamamos comúnmente cronología. El estereotipo de que lo rupestre es lo antiguo, o sea, lo más antiguo, lo prehistórico, ya hizo estallar en mí el contenedor epistemológico de los últimos tiempos. El arte rupestre no tiene tiempo y al mismo tiempo lo posee. El tiempo es una invención que esclaviza, acota, limita en la simbiosis dada en quien lo estudia externamente. La aniquilación del tiempo queda de manifiesto cuando la experiencia de estar frente al arte rupestre succiona al espectador. Pero dejo un momento el arte rupestre para sentar la idea de que esa temporalidad no existe. Para ello traigo a la mesa el ejemplo de los retratos del Fayum, esos maravillosos cuadros de los muertos retratados que fueron realizados sobre madera o tela, mandados a hacer antes o después de morir, como honra a su memoria por parte de sus familiares. Eran puestos en la cara de las propias momias. John Berger se pregunta por qué nos parecen tan inmediatos. Al ver los retratos, si estos vienen de una época remota en la que los griegos se hallaban establecidos en Egipto. Se considera también que son de la ocupación romana en el mismo Egipto, posiblemente del periodo romano de mediados del siglo I a.C. hasta el siglo IV. Se llaman así los retratos del Fayum porque se encontraron a fines del siglo XIX en la provincia del mismo nombre, en la tierra llamada Jardín de Egipto, situado al sur de Memphis y del Cairo, propiamente en una necrópolis de nombre Jawara, imágenes que acompañaban a las momias enterradas. Si se observan detenidamente los cientos de estos retratos, la magia se presenta y el tiempo desaparece. Son tan inmediatos, dice Berger, y lo cito, nos encontramos cautivos en el hechizo de una intimidad contractual muy especial. El contrato puede ser difícil de captar para nosotros, pero la mirada nos habla, particularmente a nosotros hoy en día. Hasta aquí la cita de Berger. Si eso no sucede, en algunos de nosotros, estamos ante una carencia no solo de concentración, sino de una falta de sensibilidad derivada de esos rígidos esquemas racionalistas que nos descarrilan de lo arquetípico y nos incrustan en la cruda superficie de lo externo. Y si la mirada nos habla, es que en verdad nos habla, nos atrapa y nos convierte en los mismos humanos de ese tiempo. Somos ellos mismos, y lo refrenda Óscar del Barco cuando dice, y lo cito, el tiempo lineal, numerable, es una construcción del hombre, una construcción privativa, una idea que nos despoja del aquí ahora mismo, sin pasado y sin futuro, y quizás sea lo esencial, sin ahora. Ver es ver sin tiempo, oír es oír sin tiempo. Hasta aquí la cita del Barco.
Vuelvo al arte rupestre. Año de 1965 en la provincia de Santander, Santillana del Mar, España. Un niño de 6 años que ve por primera vez los bisontes pintados en la cueva de Altamira. Dudo que haya sido la primera vez. Mis padres le llaman al guardia para que ilumine el techo de la cueva con una lámpara sorda. Al momento sucede la magia al chocar la luz en la superficie. El juego de luz y sombras provoca que los bisontes se muevan y con ellos la matriz rocosa que los alberga. Las sombras que emergen de su textura rugosa generan un rítmico desplazamiento de las formas rupestres. En la mente infantil sucedió de manera muy sencilla el acto de integrarse a la roca y fundirse con ella. El tiempo desapareció y enfrenté de manera amable a los toros pintados, a los bueyes pintados que María Sautola, de 12 años en el año de 1897, vio por primera vez, y dudo que haya sido la primera vez, y emocionada da aviso a su padre Mariano Sautola, que se encontraba con ella diciéndole: papá, mira, toros pintados. El autor Ángel García dice que ella le dijo: mira papá, bueyes, porque en la comarca santanderina los bueyes eran utilizados en las labores de campo. El tiempo desaparece, porque soy la niña María Sautola y ella el niño Francisco. No hay espacio, no hay tiempo, no hay género que constriña categóricamente el pensamiento. 23 años después, necesitamos también el tiempo como referencia, pero insisto, no existe. Me enfrento de nuevo al material pétreo graficado en el norte de Sinaloa. Una eclosión explosiva se presenta de manera contundente. Los eventos de Altamira se funden con el de Sinaloa. Es la temporalidad del arte rupestre, de la experiencia de estar frente a él. Se realiza arte rupestre en este preciso momento y mañana y pasado mañana seguirá siendo lo mismo. Siempre así porque de la roca venimos y a ella regresamos. Entonces requerimos tocarla, tatuarla o simplemente verla, mezclándose con ella y en ella. El afamado director de cine Werner Herzog, en una entrevista que llevan a cabo Herbert Aubron y Manuel Verdun, afirma en el libro titulado Manual de Supervivencia 2013 lo siguiente, y lo cito: al respecto debo aclarar que mi despertar como persona apta para pensar y desarrollar sus propios proyectos vino de un libro sobre las pinturas en las cuevas. Cuando tenía 12 años y mi dinero de bolsillo debía alcanzar la suma equivalente a medio euro, pasé y volví a pasar durante meses delante de una librería que tenía en la vidrería un libro sobre Lascaux, Millau y Altamira. Ese libro suscitaba en mí tanto deseo y tanta fascinación que ahorré durante 6 meses la cantidad necesaria para comprarlo. Durante todo ese tiempo, no dejé de fantasear sobre las pinturas de las cuevas, los hombres prehistóricos. Finalmente pude comprar el libro y ese fue el comienzo de mi independencia en términos de pensamiento y de fascinaciones. Solo de volver a pensar en ellas se me pone la piel de gallina, de temor, de admiración y de fascinación. Hasta aquí la cita de Herzog. ¿Cómo no va a ser esto? Si del arte rupestre venimos, no es simple coincidencia lo sucedido al artista Herzog. Es más, no es coincidencia en absoluto. Resulta que el destino alcanzó a Herzog cuando dirige uno de los documentales más bellos que se hayan realizado al interior del arte rupestre universal, llamado La Cueva de los Sueños Olvidados, del año 2010. En México se estrenó en el año 2012. Herzog aborda con maestría y sensibilidad las pinturas rupestres de la cueva de Chauvet en Ardèche, Francia. Esa sensibilidad es evidente cuando por medio de Jean Clots les pide a los acompañantes científicos dentro de la cueva que sientan el latido de su corazón, que es el mismo latido de quienes ahí dibujaron en las paredes rocosas hace más de 30,000 años. El tiempo dejó de existir en ese momento, uniendo a todos los seres sintientes, a toda la conciencia universal, todo por un libro que la mente infantil captó de manera sensible y espiritual. En reciprocidad se ofrenda a la humanidad tan bello film, muy recomendable. La sensibilidad estalla de igual manera en la pluma de Eduardo Galeano, quien es, no fue, sigue siendo la conciencia de América. Él, en Bocas del Tiempo, 2004,
nos regala la prueba fidedigna de la memoria de la piedra al afirmar que, y lo cito, en las profundidades de una cueva de río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí en alguna tregua, en la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne. Y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre, el carbón, la tierra o las plantas. 13,000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared, yo estuve aquí. Hasta aquí la cita de Galeano. Queda así demostrado que el tiempo se esfuma sutil y poéticamente cuando nos enfrentamos y fundimos con la gráfica y el arte rupestre. La mente infantil está abierta de una manera increíblemente luminosa y creadora. De ahí la clara conciencia de que a los niños debemos brindarles los elementos más cercanos y básicos del arte y de lo rupestre. Pero también bajo la idea de que nunca dejamos de ser niños, nosotros los adultos, se halla cercana la posibilidad de abrir nuestro corazón para ser sensibles y más niños que nunca. De mejor manera no lo puedo decir si no es a través de Óscar del Barco de nuevo. Cito, parece un milagro, pero es lo que es. Cualquier cosa y todas las cosas. Cuando nos desprendemos de las construcciones ideales del mundo y nos abrimos como niños a la plenitud de lo que es anterior al ser. Quiero decir lo más simple de lo simple, lo más simple y puro en la inabarcable posibilidad de sus formas. Hasta aquí la cita del Barco. Espiritualidad, territorio y arte rupestre. La espiritualidad gobierna la materialidad y colma de luz, y la colma de luz. No se acepta, pero invito a que se reflexione sobre ello, más allá de ubicarse en las rígidas estructuras de la religión de siempre. No es religión, no son religiones, es un planteamiento de apertura del corazón que también posee neuronas, siente y piensa. Y la intuición es un claro ejemplo de ello. Si se invierten los polos, no únicamente como un juego, sino a partir de la genuina determinación de asumir que la espiritualidad condiciona la materialidad, las cosas se sienten y miran de otra manera. No es dejar de tener los pies en la tierra, ni tampoco estar en las nubes. Es sencillamente aceptar que hay una fuerza que no se minimiza al cambiar esa polaridad. Y con esa espiritualidad, lo interno se magnifica. El verdadero universo se encuentra al interior de cada uno de nosotros, sin dejar nunca de buscar el equilibrio con lo externo. Son la mano izquierda y la mano derecha de Dios en perfecta concordancia. Ken Wilber, el gran maestro espiritual de Occidente, afirma, como ya lo he sentado en un trabajo anterior, que las manos de Dios actúan o por lo menos deberían de accionar al mismo tiempo. No obstante, está la preeminencia de la mano derecha, que comprende los objetos y la exterioridad empíricamente visible, que se desempeña en el monólogo de lo externo, sin intercambio con las profundidades en ningún sentido. Wilber afirma, cito, vivir exclusivamente en función de la mano derecha es como vivir perpetuamente bajo la mirada de un técnico de laboratorio. Mero empirismo, observación monológica, conductismo, superficies brillantes y objetos monócromos carentes de interioridad, de profundidad y de conciencia. Hasta aquí Wilber. Por eso es que al referirse a las manos derecha e izquierda de Dios, el autor nos deja en claro que es la forma en cómo el espíritu se manifiesta en el mundo, de tal manera que para comprender plenamente esa manifestación necesitamos de ambas manos. Son ideas de Wilber. Las superficies se ven, las profundidades se interpretan. Por ello, un investigador interpretativo se convierte en un observador participante. Se comprende entonces por qué la danza de la lluvia celebra lo sagrado de la naturaleza y por qué la lluvia bendice a la tierra y se le pide a la divinidad. Pero la teoría de sistemas no hace referencia a los principios éticos ni habla de belleza, bondad, arte, comprensión mutua y valores, porque en realidad sus correlatos son externos y objetivos, solo eso. La mano izquierda toca el sustrato lingüístico y cultural, la evaluación de la conciencia, el desarrollo moral, los criterios de la validación de la verdad, la sinceridad y la justicia. Finalmente, es la no dualidad de todos los místicos y sabios contemplativos. Y remata Wilber, la conciencia es una con todo lo que aparece. En la inmediatez de la experiencia real
Usted como sujeto no ve la montaña como objeto, sino que usted y la montaña son uno. Pero no solo nos recreamos y fundimos con la materialidad y decimos somos el mar, el viento, la gaviota, el sol y la nube, sino también soy cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y es de nuevo Oscar del Barco quien nos pone en el justo lugar. Lo cito: soy el comechingón, el sanavirón, el tarahumara, el ona, el esquimal, el pigmeo, el noruego, el ruso. Todos están aquí escribiendo, pensando en mis sesos, llorando en mis ojos. Los siento moverse en mis adentros, escucho sus silbidos, ellos son como yo. Ay del hombre que se cree distinto, ay de esta célula que comienza a dividirse, a respirar, a comer, ay de este pez ciego en el fondo del mar, de este lagarto, de esta llena. Soy yo. Hasta aquí del Barco. El territorio, el espacio contenedor de todo lo que acontece en la geósfera, biosfera, es sagrado. Las señales que en él se encuentran, las marcas del lugar, los eventos remarcados en el mismo dicho a la Alicia Barabas, comprenden entes y entidades naturales y territoriales. Los ríos, las montañas, los cerros, los lagos, los valles, los árboles, las cuevas, las rocas, los animales, el viento, las nubes, los rayos, los arcoíris y la luz del sol y la luna que se posa sobre esa materialidad son en suma y desde mi punto de vista espiritualidad pura. Las personas y sus sitios de vivienda, de trabajo, templos, santuarios, de esparcimiento, sus códices y documentos, sus creencias, ritos, mitos, ceremonias, fiestas, cantos, danzas, costumbres, herramientas, utensilios, armas, artefactos diversos, vestuarios y formas de ver y pensar la vida y el universo, que es la cosmogonía y la cosmovisión, están integrados a toda esa materialidad sagrada del pasado y de la hora, interiormente concebida, pero la mayor parte de la población occidental y occidentalizada no se da cuenta de ello, ni los vivos ni los muertos, solo unos cuantos poseen esa capacidad. Los espacios con dibujos rupestres son parte de esa articulación sagrada que nos disuelven haces de luz con la que podemos ver estas memorias graficadas, ancestrales e inmediatas. La luz espiritualmente comprensible nos alienta a buscar refugio en ella. La luz como espiritualidad gobierna y nos deja mirar con claridad. Y Galeano bien lo intuye de nuevo en Bocas del Tiempo. Lo cito: en las montañas más altas de Cajamarca, las que más demoraron en despertarse y levantar cuando el mundo nació, hay muchas figuras pintadas por artistas sin nombre. Esos tatuajes de colores han sobrevivido en las laderas de piedra desde hace miles de años a pesar de los golpes de la intemperie. Las pinturas son y no son, según la hora. Algunas se encienden cuando se abre el día y al mediodía se apagan. Otras van cambiando de forma y de color, todo a lo largo del camino del sol desde el alba hacia la noche. Y otras solo se dejan ver cuando el crepúsculo llega. Las pinturas han nacido de la mano humana, pero también son obra de la luz que el tiempo envía día tras día, y están a su mandar. Ella, la luz, la otra artista, reina y señora, las esconde y las muestra como quiere y cuando quiere. Hasta aquí Galeano. El milagro de ver es por la luz y podría mencionar las explicaciones científicas de cómo vemos, pero no por qué vemos. Vemos con los ojos y eso sería responder de manera simplista al cómo. Los impulsos eléctricos corren de la retina al cerebro, pasando por el nervio óptico, pero también esos mismos impulsos son los que hacen latir al corazón. Responder por qué vemos me lleva a la pregunta siguiente: ¿de dónde salen los destellos, las chispas eléctricas que provocan el ver y el latir? Nadie aquí lo sabe. Lo intuimos sobre la base de lo espiritual, en tanto que estas acciones son un milagro. Sí, un milagro que nos conecta con toda esta complejidad de ver, de mirar y de sentir las figuras pintadas y grabadas sobre la roca. Capacidad que está presente de manera luminosa cuando la conciencia la conecta con nuestro corazón y con él de todos. Sin tiempo y en el tiempo. En resumen, miramos con el corazón, interpretamos con el mismo. Nósfera y arte rupestre. Hace algunos años, no demasiados, me atreví, y esa es la palabra en el real sentido, de arrojarme al ruedo, a presentar públicamente un trabajo. Fue con la idea de generar reflexión y algo de discusión. Se trató sobre el vínculo existente entre el arte rupestre y la nósfera. La nósfera viene del griego nos, que es inteligencia, y se complementa con esfera. La nósfera es comprendida como la red de pensamiento o capa pensante de la Tierra,
y es una idea que principalmente es atribuida a Pierre Teilhard de Chardin. Con el temor a la crítica, aún así lo expuse. Al final, lo único que se dio fue un largo silencio. Tal vez por no comprenderse el planteamiento o porque fue algo políticamente incorrecto dentro del contexto académico. Algo así como un fuera de lugar, una nota musical discordante para el mismo campo de la arqueología y de la antropología, perteneciendo más desde sus enfoques al esoterismo y al New Age, en ese gran marco estereotipado del misticismo, incluso el de la antropología gnóstica. Pero en realidad esto no va con ese sentido porque a partir de la interrelación existente entre biosfera, geósfera, litosfera y atmósfera, la presencia de la cerebralización del Homo sapiens sapiens, que es el cromañón para tiempos prehistóricos, sin dejar de incluir al Neandertal, es innegable. Y lo es porque la construcción sociocultural e histórica de las demás esferas dependen de la noósfera, la cual se conforma como la red que se establece entre y por las mentes. Es la interconexión del pensamiento, formadora de la capa pensante que no solo no debe ignorarse, sino que de manera muy importante considerarse de aquí en adelante en la construcción del pensamiento universal, del pensamiento de la humanidad. El punto central de mi planteamiento se reduce a la idea de que el arte rupestre es el eje y punto de unión entre la biosfera y la noósfera. Algo así como un vínculo indestructible y dinámico, no solo entre lo externo y lo interno, sino también necesario para la edificación del pensamiento. Incluso sostengo que la gráfica rupestre es la primera expresión materializada de esta red, que se origina en los albores de la humanidad. Así lo es desde que tiene lugar y se observa la capacidad de abstracción propia de los seres pensantes. El Neandertal y el Homo sapiens son ejemplo específico de ello. Memorias ancestrales, memorias vigentes. Si la noósfera es algo que implica pisar un terreno sumamente resbaladizo, lo es aún más el planteamiento que enseguida expongo. Todo pensamiento, inteligencia, vida, actitud, información, dibujo, dato, graficación, letra, palabra, número, acto, escrito, libro, poema, dicho, insulto, halago, discurso, evento y fenómeno, ha quedado y queda registrado para siempre en las memorias sin tiempo, en las ancestrales y en las vigentes. Las quemas de libros como respuesta rabiosa de quienes se mueren de pavor por las verdades dichas, quedan como actos fenoménicos de simulación humana ante el hecho innegable de que la información en su esencialidad queda resguardada y cuidada en los archivos universales. Nada se crea, nada se destruye. Y no es un mero capricho imaginativo y fantasioso decir esto porque es el resultado de la funcionalidad y utilidad práctica, por así mencionarlo, de la noósfera. ¿De qué sirve la red de pensamiento, noósfera, sin que se guarde todo lo que en ella acontece? Todo queda dinámicamente almacenado y conectado entre sí, vivo y vigente. Tal planteamiento es una verdadera acrobacia para el entendimiento, para el raciocinio occidental, que es categórico y segmentado. Y no se diga para los científicos duros, no así para los que no lo somos tanto o no lo somos. Hágase el esfuerzo de nuevo de comprenderlo con el corazón. No se trata de creer, solo de aceptar lo que está, lo que no se ve, porque simplemente no se demuestra científicamente, bajo la manipulación de la mano derecha de Dios. Requerimos también la intervención de la mano izquierda para aceptar lo dicho. Y a estas alturas estoy seguro de ello. Algunos de ustedes habrán intuido que he evocado el sentido de los registros akáshicos, los que en su conjunto conforman la memoria del universo, que es de igual manera una gran esfera que vincula a todos los seres vivos. La akasha es el éter en interconexión del fluido del universo en cada una de las cosas, vínculo de la vida. La londinense Annie Wood Besant, para la segunda mitad del siglo XIX, creó el concepto de archivo akáshico, definido como contenedor del fluido inmaterial, intangible y sutil, presente desde el inicio de los tiempos, el cual influye en todos los seres humanos, principalmente en su evolución espiritual, sea esta que se presente en menor o mayor grado y de manera consciente o inconsciente. Y el arte rupestre, ¿qué relación guarda con este planteamiento de la memoria ancestral vigente, que es la memoria del universo? No tengo una mejor manera de responder si no es a través de la poética pluma de Óscar del Barco. Disculpen que le esté sobrecitando. Durante milenios, cientos de milenios, ese hilo recorrió la Tierra, el llamado mundo para llegar a una mano, que solo podía ser la mano de todos, que trazaba el perfil de asombro,
Me refiero al asombro del ser que surge del trazo y las pinturas humanas. Nadie sabe ni puede saber de dónde viene el simple venir de una palabra, ese misterio que desde la boca y como misterio habla. Los padres les ponen nombres a sus hijos y les otorgan el don de sus propios nombres, y el habla se vuelve diálogo, conversación, relatos, mitos, cantos, y se vuelve en pintura anterior a la pintura. Quiero decir en un sentido fuerte la posibilidad de la pintura, de que alguien pueda engendrar colores y formas celebratorias, esas inacibles e incomprensibles, vida y muerte aunadas en una marcha sin comienzo ni fin, y por eso silenciosa, incluso en la máxima algarabía. Me refiero al silencio que precede todo, a la noche que precede el alba de las criaturas que hablan grabando en la pura roca roja que es el alma, haciendo incisuras, huecos, la blancura de las llamas, el arco ornamentado, al enemigo que acecha y avasalla con armas de fuego. Hasta aquí la cita. La experiencia estética a manera de conclusión. Para terminar, es dejar en claro que el acercamiento a todo lo planteado comenzó con la negación de la negación. Me explico. La arqueología en general y sin duda la oficial mexicana niegan sin argumentar el contenido estético del arte rupestre. Resulta entonces que yo niego esa negación, que es la negación de la negación, y lo hago a una tierna edad académica. Lo ha sido sin dejar de cultivar lo que he negado, argumentando sistemáticamente el vínculo arte rupestre y estética por medio de reflexiones diversas, la mayoría de ellas publicadas en un arco temporal de 20 años. El trabajo de dicha argumentación me llevó a explorar otros sentidos, es decir, que indagar sobre el vínculo mencionado abrió un horizonte tan vasto como el que se ha expuesto en esta ocasión. Sí, de ahí parte todo este bagaje que presenta visos de conformarse en modelos o en paradigmas que tal vez no me toque ver como tal, dado que los lastres del positivismo son demasiado pesados y aligerarlos llevará mucho más tiempo del que me queda biológicamente y del que he invertido en indagar y sustentar lo expuesto. Estoy seguro de que las resistencias y reticencias continuarán ante lo planteado, blandiendo con ello la bandera en contra de la subjetividad por la poca seriedad de lo trabajado y expuesto hasta ahora, pero al final no son tan importantes esos juicios. Lo trascendente es arriesgarse a pasar al otro lado del espejo, como así lo sugiere el arte rupestre, acción que invita a vernos desde el otro lado como seres humanos íntegros y llenos de luz. En ese mismo sentido, puedo afirmar que la experiencia estética es aquella que se genera entre el sujeto y el arte rupestre y viceversa. Tal afirmación no aplica desde mi posición al pasado, sino únicamente al presente. Por lo tanto, no se extrapola al momento creativo en tanto que no se estuvo en él, y menos aún en la creación de los dibujos rupestres de larga data. Aunque esto no niega el contenido estético de la práctica social del pasado y que autores como Leila Delgado y Adolfo Sánchez Vázquez proponen. Pensemos, por ejemplo, en los grafismos del Paleolítico Superior Europeo, manufacturados hace más de 15.000 años. Sin embargo, es innegable que estos producen efectos emotivos, dicho a la Katia Mandoki, efectos constatables en el observador de nuestro tiempo, que es el sujeto, los que en su conjunto conforman lo que denomino experiencia estética. Dicha experiencia proporciona una rica base para el conocimiento de esta forma cultural y lo hace de manera sensible. La estética, como teoría de la sensibilidad, es integrada al proceso de conocimiento, de ahí que el sustrato epistemológico se vuelque sensiblemente al responder cómo se conoce la realidad rupestre, y ahí están los efectos emotivos, los sentidos emocionales y la intersubjetividad. Y no solo ontológicamente decir lo que es y cómo es esta realidad cultural desde los enfoques positivistas. He publicado y escrito demasiado sobre esto, por lo que no diré más en torno a esta línea que se ha ido consolidando de manera importante, aunque sí invitar a los distinguidos oyentes a leerme y a leer a otros estudiosos sobre este vínculo para que se refute hasta el cansancio lo dicho. Finalmente, eso que llamo experiencia estética, generada en torno al arte rupestre, posee salidas maravillosas en plumas prodigiosas como las de Pascal Quiernard, John Berger, Roberto Calasso y Maurice Blanchot, entre otros. De ellos he elegido a este último para cerrar en lo general la presente reflexión. Cito a Maurice Blanchot. Si entramos en la cueva de Lascaux, una sensación recia que
que no tenemos ante las vitrinas donde están expuestos los primeros restos de los hombres fósiles o sus instrumentos de piedra, nos oprime. Es esa misma sensación de presencia, de clara y ardorosa presencia, que nos dan las obras maestras de todos los tiempos. ¿Por qué esa sensación de presencia? ¿Por qué, además, ingenuamente, admiramos esas pinturas? ¿Por qué son admirables, pero también por qué serían las primeras obras donde el arte surge visible e impetuosamente de la noche? Como si tuviéramos allí entre nosotros esa prueba del primer hombre que buscamos con una curiosidad inexplicable y una infatigable pasión? ¿Por qué esa necesidad del origen? Pero sobre todo, ¿por qué ese velo de ilusión con el que todo lo que es original parece ocultarse? Escamoteo, burlón, esencial, y es quizá la verdad vacía de las cosas primeras. ¿Por qué el arte, no obstante, incluso si está comprometido en la misma ilusión, nos hace creer que podría exhibir ese enigma, pero también zanjarlo? Hasta aquí, Blanchot. Me quedo con las preguntas de la presencia y la prueba del primer hombre para decir, a manera de respuesta unificadora, que la presencia aniquila el tiempo y el primer hombre somos nosotros mismos. He aquí una de las experiencias estéticas más excelsas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paco. Tenemos aquí un chat abierto para ejercer todo esta comunicación interactiva, tener retroalimentación con nuestro conferencista, y podemos hacerlo a través del chat. También aquí hay un icono de reacciones donde se puede levantar la mano y cedemos también la palabra. Así es de que Hernán Ochoa, por favor, puede abrir su micrófono. Él les tiene una pregunta también. Claro que sí, doctor Lara. Un momento. En primera instancia, felicitar al doctor Mendiola por su conferencia, muy interesante. Y la pregunta que voy a hacer es muy puntual. Aquí la estaba anotando, pero ya que me dieron el micrófono, pues lo hago de una vez. La pregunta es que si esto de la nosfera que usted propone se relaciona con el giro ontológico o con el giro lingüístico. Porque he visto, por ejemplo, este antropólogo de México, Roger Magazine, él habla del giro ontológico, es decir, entender a las sociedades desde su visión, no desde la propia. Entonces, quería saber si esto se relaciona un poco, porque en su propuesta encontré vasos comunicantes un poco con el giro ontológico y también con el lingüístico. Gracias. Qué gusto saludarte, Hernán. Pues agradezco esa pregunta que es pues muy bien pensada y planteada, y que me lleva pues a mayor reflexión, por supuesto, pero yo podría señalar que la propuesta de la nosfera inicialmente surge del jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Él era un arrojado ser humano que creía en la teoría de la evolución y fue excomulgado de la Compañía de Jesús por haber propuesto y creído en esta teoría de la evolución. Pero la intuición y esa capacidad enorme de sensibilidad que tienen los jesuitas y muchos otros seres humanos vino a la par al mismo tiempo, y eso se llama sincronicidad, con lo que Vernadsky, Aurobindo y el matemático Leroy proponen. O sea, lo proponen al mismo tiempo, pero el único que lo publica y por primera vez es Pierre Teilhard de Chardin. Entonces, más que un giro en sus inicios, un giro lingüístico o un giro ontológico, es esta conexión de alguna manera espiritual que Pierre Teilhard de Chardin tuvo a bien proponer, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos constatar en situaciones étic, en culturas, esta noción de la nosfera, no así en el mundo occidental, o no en todo el mundo occidental. Entonces, resulta bien interesante
que volvamos a rescatar la propuesta de Pierre Teilhard de Chardin para redimensionar la idea de la noósfera como red de pensamiento, en donde la cerebralización del mundo está presente. Un símil podría ser en lo tecnológico el Internet, pero eso es técnica o es tecnología. Aquí estamos hablando de una conexión más allá de la materialidad que nos está condicionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, qué pena no contestarte de manera más profunda, pero esto es en lo general lo que podría yo mencionar al respecto de tu pregunta. Gracias, Hernán. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hernán. Por favor, el doctor Carlos González Herrera y después el doctor Said Lagunas. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Paco. Paco Mendiola, qué enorme, enorme gusto verte y Igualmente. escucharte. Gracias. Escucharte es muy estimulante, pero también es un poco traumatizante, debo decirlo. Porque bueno, sería muy difícil encuadrar todo lo que tú has hecho desde los pasados 20, 25 años, de cómo a muchos nos ha servido, no para dar clases, sino para tratar de formar o tratar de dar herramientas para formar a nuestros alumnos que finalmente pues son nuestros colegas, ¿no? Son también jóvenes colegas. Y ahorita que estabas tú hablando sobre cómo revolucionar y cómo se posiciona uno frente a, no sé si llamarle a lo que estudia uno, porque precisamente lo que tú estás provocando es que no nos pongamos en ese nivel de separación entre yo que voy a crear conocimiento y lo otro que nada más es una especie de fruta a la que se le extrae conocimiento. Y estaba yo pensando en la difícil situación en la que nos pones a todos nosotros, si seguimos tu razonamiento, porque por un lado nos dices no es posible practicar la ciencia como si estuviéramos frente a una larga serie de vitrinas, que desafortunadamente así hacemos mucho de los estudios, no solo los arqueólogos, me parece que igual los lingüistas, igual los historiadores, los antropólogos físicos. Pero por el otro lado, tampoco está la actitud de la militancia en el sentido del intelectual orgánico gramsciano. Tú estás yendo muchísimo más allá. Por eso, además de felicitarte, decirte que es un reclamo agradecido porque nos pones en una situación muy complicada. Es realmente una especie de colonización de nosotros mismos como entendedores o pretendidos entendedores de la realidad. Te abrazo con muchísimo cariño, Paco. Pues igualmente, Carlos, es un honor que tú estés aquí en este momento, en este espacio que emociona tu pensamiento, tus palabras, tus comentarios. De verdad, siempre ha sido un ser humano que yo he seguido a la distancia, sin tiempo, para ser congruente con la propuesta, ¿no? Se mantiene esa relación tan interesante y efectivamente, pues sí es una situación que es confrontativa contra uno mismo, valga la redundancia, y que a quien le caiga el 20 se ponga el saco, ¿no? Sí es necesario reflexionar y revisar a conciencia todas estas visiones, y puede haber otras muchas más, yo no estoy cerrado a eso, que de alguna manera a esta edad, pues ya podemos tener esas licencias de propuestas, ¿no? No me importa nada que el Consejo de Arqueología me vete, o que me comulguen de la academia, realmente ya eso no me interesa, ¿no? Sí tenemos que marcar las pautas para los jóvenes, para las nuevas generaciones, porque si continúan con más de lo mismo, pues esto, en resumidas cuentas, no va a beneficiar a la sociedad, ¿no?
es un alto en el camino y el arte rupestre es un buen pretexto para hacerlo. A mí su libeña, el arte rupestre, me provoca muchas situaciones de orden emotivo, por esa conexión que es más interior ahora que exterior, ¿no? Esa experiencia de niño en España fue pues descubierta a través de un ejercicio en la maestría y en la clase de antropología de la educación con la maestra María Beltelli. Ella nos dijo, ¿por qué hacen lo que hacen? Entonces nos dio la metodología para regresar un poco psicológicamente hablando y encontré yo ese punto en mi vida infantil que eclosiona después en el norte de Sinaloa. Y entonces, pues la pasión, la entrega, la claridad, la emoción, el gusto por estudiar no solamente este pretexto que es el arte rupestre, que además es un buen amigo, sino otras manifestaciones de ese orden. Y debo decir y confesar que fue en Ciudad Juárez, en una reunión de trabajo, yo era director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Unidad de Chihuahua, en donde vino una luz, una idea penetrante de que tenía que cambiar la forma de relación con el objeto de estudio. Ahí vinieron esas ideas muy tempranas, pero que era necesario cambiar. Entonces se fraguó a partir de ese momento esta necesidad o este desarrollo de orden reflexivo, más allá de lo que se impone en las estructuras académicas, ¿no? O en los marcos teóricos, o en las teorías muy elaboradas. Y sí que tengo pues desarrollos ahí teóricos, pero eso es para satisfacer a la academia, ¿no? Lo otro es más personal, pero no es nada más personal, sino que ya no pertenece a mí, ya no es mi propiedad esto, ¿no? Bueno, gracias, estimado Carles, aprecio mucho tu presencia, gracias. Gracias. Doctor Said Lagunas, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Said, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, siempre quise no perderme tu plática porque son enriquecedoras, de verdad. Francisco, primero quiero felicitarte por tu exposición, también me ha gustado muchísimo. Por otro lado, las pláticas que hemos tenido con respecto a lo de tu trabajo, creo que también han enriquecido mucho mi manera de ver lo que es lo relativo al arte rupestre. Definitivamente tú has mostrado una nueva forma de apreciar esto, de tratar de entenderlo, ¿sí? De llegar a nosotros. Pero a mí me queda una duda, Francisco. Es un poco no mesoamericano ni del norte de México, esto es de Europa, lo que te voy a preguntar. Sí. Finalmente el arte rupestre en Europa se ha considerado como producto del Homo sapiens. Mi pregunta va en este sentido. Al neandertal se le ha negado no solamente el producir arte, sino inclusive hasta el lenguaje en un tiempo se estuvo negando que este antepasado podría haber tenido un desarrollo tan bueno o igual como el Homo sapiens. Mi pregunta es, ¿tú qué opinas al respecto? Muy bien. Bueno, debo agradecer la participación del doctor Said. Él es profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues es un honor tenerlo aquí con Gracias. nosotros. Es un personaje emblemático, decano de la institución, pues al que respetamos muchísimo, muchos colegas, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional, por sus contribuciones a la antropología física, sobre todo pues en la parte osteológica. Y por supuesto, las pláticas que hemos tenido el doctor Said y su servidor, pues han sido en el tono de la evolución humana, que es apasionante, ¿no? Con respecto a la pregunta que realizas, mi querido Said, me parece fundamental que si esa negación que se le imputa al desarrollo del Neandertal no tiene argumento, sería complicado. Ha habido nuevos descubrimientos en términos de la cronología asociados al Neandertal como un poseedor de capacidad de abstracción y graficador también, no solamente a nivel de matriz rocosa,
sino también en huesos, graficación en huesos. Esto se ha ido descubriendo poco a poco y se amarra la cronología que corresponde no solo al Neandertal, sino también a la fusión con el Cromañón, ¿no? Entonces, yo no dudo que haya habido esa capacidad de abstracción graficadora por parte del Neandertal, que, bueno, pues se escucha y se lee que fue aniquilado por el Cromañón, que es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, me gusta la idea de que que no solamente el Neandertal tenga esa capacidad graficadora, sino antes con otros fósiles que pudieran haber tenido pues el gozo y la capacidad de graficar sobre materiales diversos, ¿no? Porque esto de alguna manera pues es el germen, ¿no? Que confirma mucho la noósfera y el registro de la memoria ancestral, ¿no? Pero bueno, ya me estoy poniendo esotérico otra vez. Pero bueno, eso que es lo que yo podría señalar, mi querido Said. Gracias. Y te lo agradezco mucho. Yo creo que el Gracias. arte inclusive está manifestado en los objetos de piedra que se fabricaron mismos, ¿no? Yo he Claro. observado algunos objetos de piedra, no precisamente de estas épocas, sino ya prehispánicas. Y creo que aquí hace falta un trabajo muy importante en cuanto al diseño de los objetos de piedra, ¿no? Tienen Claro. mucho, digamos, de lo que ahora se llama, pues, esta parte, digamos, de la tecnología, en la cual se hacen apropiadas para sostenerse de una manera muy fácil, digamos, las herramientas. Y si uno toma, por ejemplo, un pulidor de la época prehispánica, tú lo agarras y lo sostienes perfectamente con la mano, ¿sí? Entonces ahí está implícito otro tipo de pensamiento y de concepción de las herramientas. Y yo creo que lo mismo pasó en estas épocas, ¿no? Porque a veces Claro. se ven unas puntas de lanza o de proyectil en general preciosas de una manera trabajada así, ¿no? Muy bonitas y muy Sí. prácticas además, calculando el peso y todo para poderse ser lanzadas. Bien, te agradezco mucho, Francisco, Al que contrario, hayas Said. escuchado un poco de lo que era mi duda. Y No, nuevamente te felicito de verdad por tan excelente plática. Muchas gracias. muchas gracias, mi querido Muchas Said. gracias, doctor Lagunas. Yo, si no hay algo más, yo quisiera preguntarte desde la formación eh, dentro de los cuadros de la disciplina arqueológica, visto a largo plazo, como tú más o menos lo vislumbras, esta deconstrucción del positivismo, esta desacralización del positivismo, supone una reconfiguración de fondo, estructural en la formación de la disciplina. ¿Cuáles serían, eh, desde tu perspectiva, a mediano plazo siquiera, una estrategia organizacional que reconfigurara al menos estos planteamientos que por momentos pareciera ser que pues es todo un posicionamiento por momentos rígido por su naturaleza misma? Pues es todo un esfuerzo enorme que creo que no nos daría ni al mediano plazo, ¿no? Ni a largo plazo, tal vez. En tanto que estamos tan condicionados, tan determinados por esta materialidad, que no hay ni el mínimo momento de interiorizar nuestra condición, nuestra naturaleza. Y de ahí viene todo, ¿no? Estos esquemas del racionalismo ilustrado deben considerarse pues en su justa dimensión histórica, pero no es lo único. O sea, requerimos cambios y transformaciones a nivel de conciencia, no solamente para expandir esa conciencia, sino también para ser congruentes con una conciencia real, no teórica, no en las aulas, no en el gabinete. O sea, requerimos esa transformación que tiene la unión entre la propuesta teórica o la propuesta en gabinete y la praxis social, ¿no? Entonces, la estrategia, pues, es la educación. O sea, habría que revisar a Nuki Ordain,
este maravilloso estudioso de Bruno Jordan, que habla de la utilidad de lo inútil. Habría que revisar a otros grandísimos académicos que están ya sintiendo la necesidad de revisar lo que ha sido Mesoamérica, pero no desde Mesoamérica misma, ¿no? Ayer lo decía en una maravillosa plática Jacques Galinier, ¿no? Hizo críticas bien fuertes y alguien le dijo, usted puede hacerlas porque es Jacques Galinier, pero si nosotros las hacemos nos refunden en el sótano más profundo de la academia, ¿no? Es que sí se necesita hacer algo a nivel educativo, a nivel de la difusión. Con los niños, o sea, esa parte, yo no sé si los programas educativos a nivel primaria estén revisando las situaciones de orden sensible. No caer en ese lugar común de que la estética es la producción de belleza y placer. Es muy kantiana la idea, sino generar esa posibilidad enorme que tenemos los seres humanos de sentir y de ser sensibles. Y eso es la estética como teoría de la sensibilidad. Ahí está, ¿no? La estrategia, yo diría, pues, a largo plazo, pero ir trabajando desde ya en los niños, por ejemplo, pero pues tenemos graves obstáculos con redes sociales, internet, celulares, ¿no? Donde cada vez es menos la posibilidad de trabajar sensiblemente porque no hay pues el cultivo de la lectura, en la conversación, lo vemos nosotros como personajes de generaciones pues más viejitas, ¿no? Eso Muchas podría... gracias. No, a ti, Muchas gracias. gracias. Tenemos ya los últimos minutos, pero Jorge Carrera, por favor, que tiene también un comentario que hacer para que nosotros vayamos perfilando el cierre. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Tu micrófono, Jorge. Sí, buenas tardes a todos. Saludos y felicidades, Paco. Gusto saludarte de nuevo. Qué gusto. Mira, tratando de ser muy puntual, entiendo que este proceso de pensamiento complejo, no entendido como la elevación esa incomprensible, sino como un proceso humano de reencontrarnos. O sea, eso es lo valioso de lo que estás planteando a mi juicio, ¿verdad? Sin embargo, ya en el quehacer cotidiano, yo entiendo que es parte de una maduración en varios sentidos, como ser humano, como académico, como persona, como educador. Esto finalmente lleva a una experiencia personal. Yo quisiera que me dijeras lo que yo he estado experimentando. Voy a un sitio arqueológico como Cueva de las Monas y cada vez lo siento, lo leo de diferente manera. En este proceso de pensamiento complejo, creativo, libertario que estás tú señalando, ¿qué te ha permitido en términos de lectura y de sentimiento en la medida en que fuiste evolucionando en tu pensamiento interpretativo, de comprensión o simplemente de disfrute, ¿verdad? De estos espacios? Gracias, Jorge, qué gusto que estés aquí con nosotros. Es de verdad un honor también, pues, puros grandes ahora, me ha tocado reconocer, ¿no? Y gracias, por la pregunta. Es bien interesante. ¿Sabes lo que me queda? Es una mayor conciencia de agradecimiento por haber tenido la posibilidad y la real experiencia de verme del otro lado del espejo. Como lo dice Jean Claude, el académico más reconocido del arte rupestre a nivel mundial. Pasar al otro lado del espejo. Y me reconfigura como ser humano y entonces me vuelvo, según yo, ¿verdad? Una mejor persona, una mejor existencia de todo lo que en esta experiencia humana podemos tener o experimentar. Entonces, eso es algo que es disfrutable, por supuesto, es gozoso, pero también está la congruencia entre ese sentido
que ha ido transformándose a lo largo de todos estos años, y entonces yo suelto las amarras, ¿no? Y dejo que venga lo que venga, y hago lo que me apasiona y lo que me convence con una claridad cada vez mayor en esta existencia. Entonces, por eso sí mi preocupación es trabajar con los niños, pues para poder llegar a esos niveles de sensibilidad, ¿no? Gracias a Chihuahua, de verdad, fue una experiencia importantísima durante 22 años, en donde sí me forjé como un investigador más allá de más de lo mismo, sin cartabones, sin estructura. Y eso creo que vale la pena que se piense, por lo menos, y que se rebata también, ¿no? Tienen todo el derecho. Así se genera mayor conocimiento. Es lo que yo podría decir, estimado Jorge. Muchas Sí. gracias por tu No, a ti. participación. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos sobre el tiempo. Creo que esta conferencia nos da elementos para que nosotros sigamos en este ejercicio de retroalimentación, de reconfiguración, de decolonización incluso de la disciplina. Entonces, hay muchos rasgos que son verdaderamente seductores, que implican una reingeniería o que supone una reingeniería para que, retomando algunos de los conceptos que dices, que la ciencia nos haga ser mejores también, o sea que ese es uno de los cometidos fundamentales del asunto y del compromiso mismo de la ciencia. Entonces, en este sentido, muy halagados, Paco, de tenerte de nuevo por acá, aunque sea de esta manera virtual. Está siempre presente a través de todas las redes y de la noósfera misma con nosotros. Entonces, y bueno, eres parte de este norte que se empieza a explicar, que se está tratando de dilucidar mucho de lo que nosotros estamos encontrando en este reconocimiento de estos valores culturales y patrimoniales. Y por supuesto que tendremos una distancia muy, muy cercana contigo en torno a todos estos retos y hallazgos epistemológicos que estás teniendo. En ese sentido, agradecerte mucho este trabajo, agradecerles a todos los asistentes. Vamos a levantar en YouTube, tengo entendido, Adria, esta grabación también para que se pueda seguir compartiendo con alumnos y con gente que no pudo estar en este momento presente virtualmente. Entonces, aquí puse el correo tuyo, Paco, el que tú utilizas, para que si le interesa a alguien también establecer comunicación contigo. Es un investigador, un científico muy comprometido siempre con los alumnos y con la gente que tenemos inquietudes al respecto. Entonces, agradecerles a todos su presencia y estamos emplazados para la siguiente reunión, y un gran abrazo para todos y que tengan muy buena tarde. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Y Hasta buen día. Hasta luego. Un Muchas placer. gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.